Buenas tardes con todos, estimados colegas, queridos profesores. Bienvenidos a nuestro segundo y último día y a nuestro cuarto bloque del segundo día por la tarde. En primer lugar, expresar mi agradecimiento a todos ustedes por estos 2 días arduos de jornadas en beneficio del conocimiento y de nuestras mismas pacientes. En esta oportunidad me toca presentar a la doctora Lourdes Paredes Sarabia en el tema de corticoides, vitamina C en sepsis shock séptico. La doctora Lourdes Paredes es médico especialista en medicina intensiva, es médico asistente del Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos Maternos de nuestro Instituto Nacional Materno Perinatal. La doctora es médico asistente de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica El Golf, miembro titular de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, magíster en epidemiología clínica y bioestadística, además entrenada en monitoreo hemodinámico. Para mí es un honor, es una compañera de trabajo, compartimos el mismo centro laboral y la dejo a ustedes con ella. Muchas gracias. En estos momentos vamos a conversar acerca de las terapias adicionales, como es la corticoterapia, vitamina C y más, en sepsis. Soy la doctora Paredes, soy médico intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima. Bueno, en cuanto a las terapias adicionales que nosotros podemos encontrar en el manejo de la sepsis, van a ser bastante variadas. Entre ellas mencionamos el uso de corticoides, vitamina C, tiamina, vitamina D, entre otras. Pero debemos recordar que la sepsis en estos momentos sigue siendo una patología muy frecuente a nivel mundial, con datos crecientes en los últimos 5 años, como es el caso. En el 2017 nosotros hablábamos de que había de 15 a 19 millones de casos por año, con tasas más o menos del 60% de mortalidad, sobre todo en los países de bajos ingresos. Y en las últimas revisiones de este año encontramos que esta cantidad de casos han incrementado, siendo mayor a 48 millones de casos al año en todo el mundo, significando el 20% de todas las causas de muerte. Vemos de esta forma que la sepsis sigue siendo una patología bastante importante de tratar y a la vez con muchos gastos significativos tanto al sector salud como para los familiares y pacientes que van a sufrir de esto. En cuanto a los corticoides, el Sepsis Campaign en el año 2021 nos sugiere que el uso de los corticoides se realice solamente en pacientes con shock séptico que hayan recibido una reanimación adecuada con líquidos y que hayan tenido una terapia vasopresora para restaurar la estabilidad hemodinámica y que en el tiempo esté de manera ascendente. En esos casos, el uso de la hidrocortisona es sugerida a dosis de 200 miligramos al día. En cuanto a la vitamina C, tenemos un sinfín de estudios que actualmente se están realizando debido a que ha habido mucha controversia en cuanto a su uso. Pero vayamos a lo básico. La vitamina C, ¿de dónde proviene y qué cosa es? La vitamina C viene del vocablo latino que significa vita, que es vida, y amina, un compuesto derivado del amoníaco. La vitamina C es un micronutriente esencial que por ende no se produce en nuestro organismo. Es hidrosoluble, antioxidante y antiinflamatorio. Además, se conoce que se elimina a través de la orina y es acidificante. Los valores normales de la vitamina C están dados, de acuerdo al laboratorio, en un promedio de 50 a 70 micromoles por litro, definiéndose una hipovitaminosis menor a 21 micromoles por litro y la deficiencia menor a 11 micromoles por litro.
Ya, entendiendo que la vitamina C es un elemento, es un micronutriente que mitiga la apoptosis al preservar la integridad de la barrera endotelial, contrarresta las enzimas que propagan la lesión por isquemia y reperfusión. Entonces, mantener en estos valores normales es importante, ya que su deficiencia, al igual que en casos crónicos, en un caso agudo como es en la sepsis, podría causar muchas consecuencias negativas para el paciente. Sabemos que el CIRS, que es la respuesta inflamatoria sistémica, va a provocar una disfunción de la respuesta inmunitaria celular. Va a conllevar a un estrés oxidativo y a la disfunción mitocondrial. El CIRS, como sabemos, puede activarse por cualquier noxa externa, lo que pueden ser grandes quemados, traumas, preeclampsia incluso, y en el caso de la sepsis. Este CIRS va a provocar el aumento del metabolismo de los nutrientes, micronutrientes y de las vitaminas, lo cual va a llevar a la producción de un síndrome de disfunción multiorgánica y consecuentemente a la muerte. Este incremento del metabolismo de los nutrientes y micronutrientes también va a estar alterado y a la vez más venido a menos. ¿Por qué? Porque el paciente crítico de por sí ya tiene una disminución de la ingesta de estos nutrientes, ¿no? Y también puede haber una alteración de la absorción de los mismos, debido a que hay edema de pared intestinal o que hay alteraciones de la longitud del mismo intestino, probablemente por cirugías, etc. Entonces, frente a esta situación, el médico intensivista, los médicos que manejan a estos pacientes críticos, debemos actuar, y a eso se le llama una resucitación metabólica, ¿no? Lo cual tiene como fin evitar este ciclo del daño multiorgánico y que posteriormente nos lleve a la muerte. Sabemos que estos nutrientes son muy importantes porque van a ser precursores de coenzimas y son catalizadores de procesos fisiológicos que se realizan día a día en nuestro organismo. Ahora, el estrés oxidativo, como sabemos, puede ser causado por la sepsis, por un distrés respiratorio, por un síndrome de isquemia y de reperfusión, ¿no? Este estrés oxidativo va a causar peroxidación lipídica, va a causar oxidación proteica y va finalmente a causar un daño de ADN. Sabemos que la vitamina C tiene un papel fundamental en la disminución de la producción de este estrés oxidativo. La vitamina C actúa como antioxidante, al igual que la vitamina E, y también es un cofactor enzimático, actuando a través de su estado como anión deshidroascorbato, DHA, implicándose en la síntesis de colágeno, síntesis de catecolaminas y la regulación de la expresión génica. Las acciones de la vitamina C son variadas y a ello se le ha llamado que tiene una acción pleiotrópica, debido a que en la farmacología se conoce a estos elementos, a los elementos que tienen una función en un mismo organismo, pero que van a conllevar a distintos sistemas. Por ejemplo, la vitamina C tiene una acción antioxidante que ya lo comentamos, es cofactor, es antiinflamatorio, tiene una función a nivel de soporte inmunológico, ¿no? Y más, ¿no? Y ahora la vitamina C, sabemos que sus niveles están en constante, cambio cuando un paciente está en sepsis, modificándose directamente y relacionándose de forma directamente proporcional con la sobrevivencia del paciente e inversamente proporcional con la incidencia de falla multiorgánica. Las acciones que comentamos, en su acción antioxidante, la vitamina C va a disminuir la producción de reactantes
como el superóxido y el peróxido de nitrógeno, ¿no? Además, ayuda a la regeneración de antioxidantes. Tiene que ver con la respuesta antiinflamatoria y el soporte inmunológico, incrementando la quimiotaxis, disminuyendo la producción de interferón, incrementando la proliferación de los linfocitos, modulando la respuesta de las células T, inhibiendo la replicación bacteriana, entre otras, ¿no? Además que la vitamina C también es un cofactor, es un cosubstrato de la biosíntesis de dopamina, norepinefrina, vasopresina, serotonina, además que también es un sustrato del colágeno. Incrementa también la sensibilidad hacia las catecolaminas y entre otras de sus funciones es que protege la microcirculación, evita el daño de la barrera endotelial, que es algo fundamental en la sepsis, mejora también la capacidad y la permanencia de la función microcirculatoria, disminuye la permeabilidad endotelial y de esta manera protege al mismo vaso y a la vez de alteraciones como es la vasoconstricción periférica o vasoconstricción de órganos nobles. Ahora, la vitamina C ingresa a través de nuestro cuerpo a través de la ingesta, eso es lo normal, ¿no? Ingresa a través de nuestros alimentos que nosotros conocemos como frutas y algunas verduras, y a través de un transportador llamado SBCT1 es llevado a través de la mucosa intestinal hacia nuestro torrente sanguíneo, ¿no? A través de este transportador dependiente de sodio. Al llegar a nivel de las nefronas, esta vitamina C es nuevamente reabsorbida, ¿no? A nivel del túbulo proximal, ¿no? El cual también es saturado. Y a este transportador se le conoce como SBCT2. Este tipo de transportador no solamente está a nivel renal, sino también se encuentra a nivel de otras células como los leucocitos e incluso en nuestras neuronas, los cuales nos van a proteger contra estos reactantes de oxidación. ¿Qué efectos adversos se han descrito en cuanto al uso de la vitamina C? Se han descrito que la vitamina C puede ser un prooxidante porque también la ingesta excesiva, en algunos casos han descrito que se forma un radical ascorbato, pero a diferencia de otros radicales libres, este radical es mucho más estable en nuestro organismo. Ahora, también podría provocarse una cristalización de oxalatos en orina, ¿ya? Pero en grandes dosis y en periodos cortos de tiempo no se ha visto esta complicación en la actualidad. Y no es tampoco muy frecuente, ¿no? En esta gráfica podemos ver nosotros cómo es que los estudios en cuanto al uso de la vitamina C y la sepsis y shock séptico han ido en incremento los últimos años, ¿no? Si bien la vitamina C se han estudiado a principios de los años 80, en estos últimos 5 años ha habido un incremento, ¿no?, bastante sustancial, y esto fue también por un estudio que se publicó a promedios del 2018 por Marik, ¿no?, en el que nos daban resultados bastante satisfactorios en cuanto al uso de la vitamina C en sepsis. Otro de ellos, el estudio CITRIS, y bueno, y finalmente empezaron a aparecer ensayos clínicos en los cuales estos resultados no eran tan contundentes. Pero veamos, el primer estudio que les comenté es acerca del uso de la hidrocortisona, la vitamina C y la tiamina para el tratamiento de la sepsis, en ese tiempo catalogada como sepsis severa, y el shock séptico, ¿no? Este estudio
fue un estudio de tipo retrospectivo, antes y después lo dividieron en 2 bloques, ¿no? En el cual ellos buscaron administrar la vitamina C de vía endovenosa tanto con hidrocortisona y tiamina, y observar pues sus resultados en un tiempo de 7 meses, ¿no? Tanto en un grupo de tratamiento a quienes les dieron esta combinación, y observaron en el mismo tiempo de 7 meses a otro grupo que lo llamaron control, ¿no? El resultado primario que ellos buscaron fue identificar la supervivencia hospitalaria, ¿no? Como hemos comentado, este estudio de tipo retrospectivo utilizó un registro electrónico de información de las historias clínicas, ¿ya? Y se realizó en el Hospital General Sentara de Norfolk, en Estados Unidos, en Virginia. Este estudio se realizó en este hospital, que es un hospital de referencia de atención terciaria, un hospital bastante grande, que incluía más o menos 1.8 millones de personas como población de esa zona. Y el estudio se realizó tanto a fines del 2015 como en 2016. Se asignó al grupo de tratamiento durante el 2016, en los meses de enero a julio, ¿no? En este tiempo, los pacientes que eran diagnosticados con sepsis grave o shock séptico y que tenían una procalcitonina mayor de 2 fueron ingresados al estudio. Ellos recibieron, dentro de sus primeras 24 horas de ingreso a UCI, recibieron la combinación de la vitamina C, la hidrocortisona y la tiamina, ¿no? ¿Quiénes fueron excluidos de recibir ese tratamiento? Bueno, fueron excluidos los pacientes que eran menores de 18 años, las pacientes embarazadas, ¿no? Y algunos otros que tenían limitaciones en cuanto al uso de fármacos o incluso a la vitamina C. Eso en cuanto al grupo de tratamiento. En el caso del grupo de control, el grupo de control se llevó a cabo de junio a diciembre del 2015 y de forma similar ingresaron pacientes que fueron diagnosticados de sepsis. En este caso, sepsis shock séptico. En este caso no recibieron vitamina C endovenosa ni tiamina, ¿no? Y fueron observados también en un periodo de 7 meses. Los datos clínicos que el estudio nos presenta son estos, ¿no? Se consideraron la edad y el sexo de las personas que participaron en el estudio, y en total se pudieron formar 2 grupos, ¿no? 2 grupos para tratamiento como de control, ambos con un N de 47, ¿no? La edad promedio de media fue de 58, en el caso de los que recibieron el tratamiento, y de control 62. El porcentaje de sexo masculino lo podemos observar. Los pacientes tenían comorbilidades y las características de ambos grupos eran similares, ¿no? Pacientes diabéticos, con hipertensión, falla cardíaca, así como cualquier paciente que nos ingresa a una unidad de cuidados intensivos con múltiples comorbilidades, ¿no? Es lo que enriquece también y mencionan en este estudio, que sí pudieron ellos incluir. Incluso colocaron pacientes inmunocomprometidos y que tenían algunas adicciones a drogas. Pero haciendo la comparación, ambos grupos eran similares, ¿no? En cuanto a su diagnóstico primario y los focos de infección, ellos también trataron que ambos grupos sean muy similares. Recibieron pacientes que tenían neumonía, urosepsis, bacteremia, ¿no? Focos biliares, ¿no? También que pacientes que hayan tenido que ingresar a ventilación mecánica, pacientes con vasopresores, falla renal, con cultivos positivos. También tomaron datos de exámenes de laboratorio importantes como los leucocitos, lactato, creatinina, y como se mencionó al inicio, ¿no? que exhaustivamente ellos midieron la procalcitonina como valor para diagnóstico, y como observamos en los pacientes
que habían recibido el tratamiento tenían una procalcitonia un poco más elevada, que algo que también tenemos que valorar, ¿no? Porque también tendría que ver mucho con los resultados que vemos después. Los pacientes el día de su ingreso, el día 1, tuvieron un SOFA bastante similar en ambos grupos, de 8.3 y 8.7, ¿no? Y scores de severidad como el Apache 2 y Apache 4 también bastante idénticos. Después de haber hecho esta división de grupos, ellos pudieron observar cómo es que estos pacientes habían sido también tratados, ¿no? Y bueno, ellos refieren que los pacientes siguieron su protocolo de manejo que tenían de sepsis, ¿no? Donde se inicia empíricamente la cobertura antibiótica, vasopresores, si requieren ventilación les pusieron ventilación mecánica, tuvieron nutrición enteral y profilaxis de trombosis. Ambos grupos fueron manejados de igual manera, ¿no? Equitativamente. En el caso, ¿cómo fue la administración de la vitamina C en los pacientes que estaban como grupo de tratamiento? En el grupo de tratamiento los pacientes recibieron vitamina C endovenosa, 1.5 gramos cada 6 horas durante 4 días o hasta haber salido de la UCI, ¿no? En una infusión de 30 a 60 minutos diluida en dextrosa o suero. Recibieron hidrocortisona, 50 miligramos cada 6 horas y tiamina intravenosa de 200 miligramos cada 12 horas durante 4 días o hasta el tiempo que estuvieron en la UCI o hasta su alta, ¿no? Para iniciar también mencionan que los pacientes que ingresaron, que habían recibido y estaban en el grupo de tratamiento, se les había medido sus basales de vitamina C y mencionan que en 22 pacientes de su grupo de tratamiento el nivel medio fue de 14, más o menos 11, y sabemos que el valor normal era aproximadamente 50 como media, ¿no? Es decir, los pacientes que ingresaban con sepsis ya, como pueden ver, tenían valores bastante bajos de vitamina C. El resultado primario que ellos buscaron fue la supervivencia hospitalaria, pero también se mencionan resultados secundarios como el tiempo de terapia vasopresora, requerimiento de terapia de reemplazo renal, en pacientes que habían hecho disfunción renal, cómo fue el cambio de la puntuación sérica de procalcitonina y cómo fue también la variación del SOFA antes y después, ¿no? Y bueno, entre los datos que menciona. Ahora, entre los resultados también nos dicen que han sido 47 pacientes tanto en el grupo de tratamiento como en el grupo de control, y como observamos en las tablas no había diferencias significativas en cuanto a las características iniciales entre los dos grupos. Como resultados ellos presentan esta tabla en la cual las variables que tuvieron un resultado significativo fueron la mortalidad hospitalaria, los días en UCI, la duración de vasopresores, la terapia de reemplazo renal en pacientes con falla, la variación del SOFA a las 72 horas y el clearance de procalcitonina, todos estos con un valor de P menor de 0.01. Y para detallar los resultados podemos ver este gráfico que presentan como figura 1, en la cual ellos, como pueden ver, dividen a los dos grupos, ¿no? El grupo de control y el grupo de tratamiento. Y en rojo ellos predicen la mortalidad, o sea, el ingreso de los pacientes, ellos a través de los scores de severidad habían predecido que en el grupo control iba a haber 40% de riesgo de mortalidad aproximadamente, ¿no? Y era similar en el grupo de tratamiento. Sin embargo, los pacientes que habían recibido la vitamina C, al final del estudio se observaba que la mortalidad había caído grandemente, ¿no? Entonces, como resultado, ellos mencionan que la mortalidad hospitalaria fue del 8.5% en los pacientes que habían recibido tratamiento con vitamina C y fue de 40.4% en los pacientes del grupo control, los cuales no habían recibido y prácticamente no cambió nada la predicción que ellos tenían, ¿no?
En cuanto a la falla renal y terapia de reemplazo, ellos también hacen una observación en cuanto a los pacientes que habían recibido vitamina C, con resultados de que solo el 10% de esos pacientes con falla renal que recibieron la vitamina C llegaron a terapia de reemplazo renal, en comparación a 11 que no recibieron vitamina C. Es decir, que la vitamina C también disminuyó que algunos pacientes con falla renal lleguen a diálisis. En cuanto al tiempo de dosis de vasopresores, en esta gráfica ellos nos presentan que dividieron, ¿no?, en rojo el grupo de tratamiento y en las líneas punteadas los grupos de control. En la parte de arriba se ve los pacientes de grupo control, o sea que no recibieron vitamina C, pero que llegaron a morir, ¿no? Y en azul se observa los pacientes de grupo control que no recibieron vitamina C, pero que sobrevivieron. Entonces, como pueden observar, se ve claramente que los pacientes que recibieron vitamina C tuvieron una disminución bastante rápida de la necesidad de vasopresores, de noradrenalina, por ejemplo, ¿no? Y mencionan que más o menos a las 2 a 4 horas en promedio ya se veía esta caída de la necesidad de vasopresora, teniendo como un punto medio en promedio ya a las menos de 30 horas todos los pacientes que habían recibido vitamina C estaban sin vasopresores. Esto contrasta muy fuerte con los pacientes que estaban en el grupo de control, ya que muchos de ellos fallecieron con altas dosis de vasopresores y los pocos que sobrevivieron recién, digamos, dejaron de requerir vasopresores pasando las 30-40 horas, ¿no?, de infusión continua de vasopresores. Entonces, como resultado mencionan que todos los pacientes en el grupo de tratamiento que recibieron vitamina C fueron retirados de los vasopresores con una media de 18.3 más menos 9.8 horas después de comenzar el tratamiento con el protocolo de vitamina C. En el caso del score de SOFA, y evaluándolo día con día hasta el día 4, observamos en el gráfico que los pacientes que recibieron vitamina C en rojo tuvieron una variación del SOFA desde su ingreso hasta el cuarto día de más o menos 4.8 de puntaje, ¿no? En cambio, los pacientes que estuvieron en el grupo control, que algunos fallecieron y otros sobrevivieron, solamente tuvieron una variación de menos del 0.2. En cuanto a la procalcitonina y el clearance de procalcitonina, también se observa que el grupo de tratamiento con vitamina C al día 4 también tuvo una caída de los niveles de procalcitonina. La mediana del aclaramiento de procalcitonina de 72 horas fue del 86.4% en el grupo de tratamiento, comparado con 33.9% en el grupo de control, también con datos significativos. Bueno, y en resumen, ellos mencionan que si bien ha habido esos resultados bastante alentadores, los días en UCI no se vieron diferentes en ambos grupos. Fueron casi de 4 días en el grupo de tratamiento y también de 4 días en promedio en el grupo de control. Identificaron 3 predictores independientes de la mortalidad, que fue que los pacientes que habían recibido protocolo de vitamina C habían modificado, ¿no?, su riesgo de mortalidad. Otro predictor independiente fue el Apache 4 y la necesidad de ventilación mecánica. Y bueno, hacen hincapié en que ninguno de los pacientes en el grupo de tratamiento murió de complicaciones relacionadas con la sepsis. Si bien hubo fallecidos, pero fueron fallecidos por su propia enfermedad de fondo, o que no necesariamente era la sepsis directamente.
Y bueno, y todos estos resultados tan alentadores llevó a una discusión, ¿no? Muchos a nivel de todos los países observaban estos resultados y veían que bueno, que había un marcado efecto en la historia natural de estos pacientes con sepsis, ¿no? El hecho de que haber recibido vitamina C en este grupo de tratamiento disminuyó la progresión de la falla multiorgánica, ¿no? E incluso disminuyó la muerte en el grupo que recibió este tratamiento, ¿no? Y como conclusiones, bueno, los que presentaron este estudio indican que bueno, que es tan eficaz este manejo que ellos han observado, ¿no? Y que podemos prevenir la disfunción orgánica progresiva, la lesión renal aguda, incluso reducir la mortalidad en los pacientes con sepsis grave y shock séptico. Pero también hacen hincapié que se requiere estudios adicionales para confirmar estos hallazgos preliminares, al ser un estudio de tipo retrospectivo, ¿no? Y bueno, posteriormente a ello, en muchos lugares empezaron a desarrollar bastantes estudios, ensayos clínicos, de los cuales se pudieron también hacer metaanálisis, ¿no? Y aquí presento un resumen de los metaanálisis que ya existían en el 2019, ¿no? Como pueden observar, son 7 metaanálisis que en el 2019 aparecen con respecto a este tema en discusión, ¿no? Si es que la vitamina C era tan beneficiosa como para cambiar el pronóstico de la enfermedad de los pacientes que llegan con sepsis a la UCI. Entonces, como pueden ver, estos estudios tuvieron criterios de selección bastante similares, todos incluyeron pacientes en estado crítico como intervención en la vitamina C, ¿no? Comparador que el placebo y el outcome, muchos de ellos incluyeron la mortalidad, otros trataron de buscar la duración de la ventilación mecánica, terapia de reemplazo renal, etc. ¿No? Y en cuanto a sus resultados, ¿qué encontraron ellos? Por ejemplo, se menciona en el primero de Putsu, que está en Critical Care, una disminución de la fibrilación auricular postoperatoria, disminución de los días en UCI. En otro, en Wang, encuentra que hay una disminución de la mortalidad con dosis de 3 a 10 gramos al día. En Mila y Chalter, disminución de días en UCI, disminución de la duración de la ventilación mecánica. En Langlos también nos menciona resultados de disminución de la mortalidad. Sang, disminución de la necesidad de soportes vasopresores, de ventilación, de requerimiento de fluidos. Y bueno, ¿no? Como pueden observar, cada metaanálisis en su resumen nos dan bastante aliento en cuanto al uso de vitamina C. Sin embargo, siguieron los estudios, hay varios que están todavía corriendo en estos momentos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en Trip Database podemos ver que actualmente hay 26 estudios, 2 de ellos son revisiones sistemáticas que las podemos revisar, ¿no? Con el mismo pico. Bueno, y para comentar este último, que es del 2021, es un metaanálisis en el cual se basó en buscar la mortalidad asociada en estos pacientes que habían recibido vitamina C, si había algún cambio en cuanto al tratamiento que habían recibido estos y en el tiempo ver la mortalidad, ¿no?, de estos pacientes con sepsis y shock séptico. Entonces el pico fue similar como los estudios previos, ¿no? Incluyeron pacientes con diagnóstico de sepsis y shock séptico, en intervención a la vitamina C, que era intravenosa, sola o con combinación de tiamina y o hidrocortisona, el comparador, la atención o estándar o el tratamiento placebo, y como outcome la mortalidad. Outcome secundarios, ellos consideraron la duración de los vasopresores y el tratamiento en la UCI. Como pueden observar en este diagrama de flujo de prisma, observamos que se hizo una búsqueda de información en Web Science, Cochrane, PubMed,
¿no? De los cuales de más de 3.000 estudios, ellos pudieron finalmente trabajar con 17 de acuerdo a sus criterios de inclusión y criterios de exclusión. Estos 17 estudios también se analizaron, se buscó riesgo de sesgo, ¿no? Y bueno, los resultados que ellos muestran los veremos a continuación, pero es importante también verlos cada uno por separado, ¿no? Tanto estos 17 estudios que ustedes lo pueden ver tienen características bastante similares, ya que entre sus criterios de inclusión consideraron que el paciente esté por lo menos de 12 a 48 horas dentro de las unidades de cuidados intensivos. Como criterios de exclusión, todos mencionan que sean pacientes menores de 18 años como criterio de exclusión, que tengan riesgo inminente de muerte, que estén contraindicadas la indicación de fármacos, o que en este caso, como pueden ver en WANI, que sean gestantes, ¿no? Que es nuestra población objetivo por ser este curso de obstetricia crítica. Sin embargo, la mayoría de estudios ponen como factor de exclusión a los gestantes, ¿no? Y bueno, los resultados de este último metaanálisis, que incluyó 17 estudios y que a la vez incluían 3.133 pacientes, nos muestran una mortalidad agrupada con respecto al periodo de tiempo más largo disponible dentro de cada estudio, ¿no? Entonces, como pueden observar, esta primera gráfica nos da la impresión de que haciendo un análisis en conjunto no había un cambio significativo en cuanto a la mortalidad de los pacientes que habían recibido vitamina C. Sin embargo, haciendo un análisis de subgrupos, dividiéndolos por la cantidad de días que habían recibido el tratamiento con vitamina C, habían diferencias significativas. Tanto así que los pacientes que recibieron de 3 a 4 días de vitamina C en la dosis aproximada de 6 gramos al día, se vio una disminución en cuanto a la mortalidad de forma significativa. Mencionan claramente que la mortalidad agrupada con respecto al periodo de tiempo más largo disponible dentro de cada estudio, más el análisis de subgrupos sobre la duración del tratamiento, muestran una diferencia. La conclusión de este estudio fue que la administración de vitamina C, si bien no redujo la mortalidad combinada, los pacientes pueden beneficiarse de la vitamina C si se administra durante 3 a 4 días. En consecuencia, se necesitaría más estudios de investigación para identificar subgrupos de pacientes que podrían beneficiarse de esta suplementación, ¿no? Y como resumen, entre los 17 estudios que pudimos ver, estos resaltan más en cuanto a lo que ellos encontraron, ¿no? Como resultados. Por ejemplo, el HICTSS encontró que había una disminución de la puntuación de SOFA tras el uso de la vitamina C. El estudio Orange, que encontró una duración más corta del shock, es decir, incluso menores días de uso de vasopresores. El Vitamins encontró que no mejoró la mortalidad ni la duración del shock. El ACTS no reveló ninguna mejora con respecto a las puntuaciones de SOFA ni la incidencia de insuficiencia renal. Entonces, como vemos, hay estudios que salieron a favor y otros en contra. Los posibles efectos beneficiosos o perjudiciales no pudieron determinarse, ¿no?, de manera sostenible mediante los últimos metaanálisis publicados, debido a que hay subgrupos de pacientes bastante divergentes, las intervenciones son heterogéneas en las UCIs y el número es limitado aún, pese a que ha habido un incremento de estudios, todavía es limitado. ¿No? Y es así que Surviving Sepsis Campaign en el 2021, entre las recomendaciones, nos indica pues que
que en cuanto a los pacientes adultos que tienen sepsis o shock séptico, recomiendan no deberíamos usar la vitamina C, ¿no? Con una calidad de evidencia baja. Y bueno, y con respecto a los corticoides, sí nos da una evidencia moderada, sugiriendo su uso, siempre y cuando haya sido un paciente que ha recibido ya un ciclo de resucitación, ¿no? Y de soporte vasopresor, ¿no? Entonces, como vemos, en el caso de la vitamina C, aún hay mucho por estudiar. Los últimos metaanálisis no nos han dado un resultado, digamos, tan satisfactorio en cuanto a mortalidad cuando los han agrupado, ¿no? A todos los pacientes. Entonces es un llamado para que nosotros también podamos hacer estudios mucho más dirigidos, probablemente con población gestante, que en este caso ha sido considerada como un factor de exclusión, ¿no? Y recordemos que la vitamina C, la vitamina B1, la vitamina D, entre otras, son elementos muy importantes en nuestra fisiología. ¿Por qué? Porque tienen funciones como cofactores, como ya los han mencionado, en diferentes funciones importantes frente a la respuesta inflamatoria, ¿no? Y, por ejemplo, la vitamina C va a verse de todas maneras alterada en una enfermedad crítica. ¿Por qué? Porque hay déficit de ingesta, va a haber mayor estrés oxidativo, en los casos de isquemia y reperfusión, sobre peor si es que un paciente está en diálisis, hay pérdidas mayores, ¿no? Y si hay pacientes que han tenido antecedentes de ser fumadores crónicos, diabéticos, ancianos, en todos estos pacientes la vitamina C va a estar disminuida, y más aún si es que ingresa como un paciente crítico en sepsis, ¿no? La vitamina B1 también comparte estas características, ¿no? Que cuando se altera, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, la vitamina B1, como pueden observar, está presente en el síndrome de realimentación, en el ayuno prolongado. El déficit aparece en los estados de desnutrición, aparece en el estado de hipermetabolismo, incluso en pacientes que están con NPT pueden cursar con hipovitaminosis, ¿no? Pacientes que hayan tenido antecedentes de alcoholismo, y etcétera, ¿no? Entonces no olvidemos que estos elementos importantes en nuestra dieta van a ser también importantes al momento de que nosotros podamos enfrentar un estado crítico como es la sepsis y el shock. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lourdes, por su fabulosa ponencia.